La noticia llegó a los oídos de Sofía como un veneno lento y corrosivo, una traición que calaba hasta los huesos. Su vida, construida sobre el éxito empresarial y una confianza férrea en aquellos a quienes consideraba cercanos, se desmoronaba con una brutalidad que jamás imaginó. Descubrir que su esposo, Alejandro, y su mejor amiga, Carla, mantenían una relación clandestina fue como abrir una herida profunda, pero el dolor iba más allá del engaño, tocaba fibras íntimas, de esas que tardan una vida en sanar. Entre las sombras de sus pensamientos, Sofía comenzó a trazar los primeros pasos de una venganza, fría y calculada, pero sin saber que el camino la llevaría a descubrir verdades aún más turbias y desgarradoras, revelaciones que trastocarían todo lo que hasta ahora había dado por sentado. Con cada día que pasaba, Sofía sentía como su rabia crecía, transformándose en una fuerza oscura que demandaba justicia. Durante años, había confiado ciegamente en Alejandro, compartiendo con él sus sueños, sus miedos y los momentos más importantes de su vida. Con Carla, su amistad se había forjado desde la universidad, un lazo que pensaba indestructible. Ahora, cada recuerdo, cada risa compartida, parecía teñido de una amarga falsedad. Sin embargo, Sofía decidió no enfrentar directamente a los traidores, en lugar de eso, empezó a tejer un plan complejo y meticuloso que poco a poco revelaría el alcance de sus intenciones. Sus primeras acciones fueron sutiles, casi imperceptibles. Empezó a observar a Alejandro y Carla con una atención clínica, examinando cada uno de sus gestos y palabras, buscando los hilos que unían sus vidas en la sombra. Para sorpresa de Sofía, notó que Alejandro parecía más distante que nunca, encerrado en su propio mundo de mentiras y secretos. Con Carla, la situación era distinta, su amiga seguía llamándola y buscándola como si nada hubiese cambiado, como si su traición no significara nada. Esto solo sirvió para que Sofía sintiera un desprecio aún mayor, alimentando su determinación de hacer justicia. A medida que se sumergía en sus investigaciones, Sofía empezó a descubrir detalles que jamás habría imaginado. Encontró mensajes escondidos en el teléfono de Alejandro, conversaciones cifradas que confirmaban la relación entre él y Carla. Las palabras y las promesas compartidas entre los dos traidores eran como puñaladas que iban directas a su corazón, pero Sofía supo contenerse. Sabía que si se dejaba llevar por sus emociones, su venganza podría fracasar. Así que se tragó el dolor, usando cada palabra hiriente como un combustible más para la fría maquinaria que estaba construyendo. En uno de esos mensajes, Alejandro mencionaba a un misterioso amante de Carla, alguien que, al parecer, había sido parte de su vida antes de involucrarse con él. Sofía leyó y releyó aquella referencia, intrigada por el enigma que presentaba. ¿Era posible que Carla estuviera engañando también a Alejandro? Esta idea le resultó extrañamente satisfactoria. Pero, como buena estratega, sabía que necesitaba pruebas sólidas antes de actuar. Con cautela, comenzó a investigar quién podía ser ese amante y hasta qué punto estaba implicado en la red de engaños que la rodeaba. Las semanas pasaron, y la red de mentiras empezó a desenredarse poco a poco. Gracias a algunos contactos en la empresa, Sofía consiguió acceder a correos electrónicos y mensajes que su esposo había intentado mantener ocultos. Fue entonces cuando descubrió la identidad del supuesto amante de Carla. Se trataba de su propio hermano, Tomás. La revelación la dejó perpleja, desatando en ella una mezcla de sorpresa y horror. Su hermano y su mejor amiga habían estado involucrados, y ahora Carla había traicionado también a Tomás para estar con Alejandro. Esto añadía un nuevo matiz de traición a la situación, uno que Sofía nunca habría imaginado. La noticia de la implicación de Tomás complicaba todo aún más. Aunque Sofía sentía una profunda rabia hacia él por su relación con Carla, sabía que él también había sido víctima de la manipulación de esa mujer. Al mismo tiempo, una parte de ella no podía evitar sentirse traicionada también por su hermano. Después de todo, Tomás era uno de sus pilares de confianza, alguien que había estado a su lado en momentos críticos. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por las emociones, Sofía decidió que esta nueva información solo fortalecía su deseo de venganza. Las noches se hicieron cada vez más largas para Sofía, quien pasaba horas ideando maneras de desenmascarar a Carla y a Alejandro de forma que ambos pagaran por el dolor causado. Sabía que necesitaba una estrategia infalible, una en la que pudiera exponer no solo su infidelidad, sino también la red de mentiras que habían tejido alrededor de ella y de Tomás. Sus pensamientos giraban en torno a una única pregunta: ¿cómo podía hacer que todos sus secretos salieran a la luz de la manera más devastadora posible? Al mismo tiempo, Sofía comenzó a acercarse a Tomás de una manera más cuidadosa, buscando pistas adicionales sobre su relación con Carla.
Durante varias conversaciones, logró que él hablara de su pasado, incluyendo algunos detalles sobre la época en la que conoció a Carla. Tomás, sin saber las verdaderas intenciones de su hermana, le confesó algunos aspectos de su relación con Carla, los cuales Sofía escuchó atentamente, registrando mentalmente cada detalle, cada incongruencia. Para su sorpresa, él parecía ignorar completamente que Carla estaba ahora con Alejandro, lo cual añadía una nueva capa de traición a todo el entramado. Con cada palabra de su hermano, Sofía iba comprendiendo que la manipulación de Carla era mucho más profunda de lo que imaginaba. Carla no solo había sido capaz de engañar a Tomás, sino también de ocultarle su relación con Alejandro, manteniéndolo en una posición de vulnerabilidad que le permitía jugar con sus emociones. Para Sofía, esto era la confirmación de que su venganza debía ser tan calculada como cruel, despojando a Carla de todos aquellos que ella pensaba tener bajo su control. Con cada revelación que salía a la superficie, Sofía se dio cuenta de que el papel de Carla en su vida era el de una auténtica marionetista. Lograr que Alejandro y Tomás, dos de los hombres más importantes en su vida, cayeran en las redes de una misma persona hablaba de una astucia que superaba con creces lo que Sofía había imaginado. Pero en lugar de sentirse derrotada, esto le dio un propósito aún más claro. Carla no solo había violado su confianza, sino que se había atrevido a manipular a su propia familia. Para Sofía, esta situación requería una venganza que dejara huellas profundas, una que enseñara a Carla lo que significaba perderlo todo. Siguiendo su plan, Sofía decidió ganarse nuevamente la confianza de Carla, fingiendo ignorancia sobre el romance secreto con Alejandro y cualquier conexión con Tomás. Hacía tiempo que no la veía en persona, por lo que planeó una cena en la que pudieran ponerse al día, aprovechando la ocasión para observar a su amiga de cerca y estudiar sus reacciones. Carla, sin sospechar las intenciones de Sofía, aceptó sin dudarlo, pensando que la velada sería una oportunidad más para cubrir sus huellas. Sin embargo, esta reunión sería el primer paso en la estrategia de Sofía para desenmascararla. Durante la cena, Sofía desplegó sus mejores dotes de actuación. Mantuvo la sonrisa amable, compartió recuerdos con Carla, e incluso le hizo algunas preguntas sobre su vida personal, fingiendo un interés renovado por sus asuntos. Carla se mostró encantada y relajada, incapaz de notar el sutil interrogatorio al que Sofía la estaba sometiendo. Poco a poco, la empresaria empezó a obtener pequeñas pistas, comentarios que dejaban entrever la doble vida de Carla y algunos deslices que confirmaban sus sospechas. A pesar de la creciente rabia que sentía, Sofía logró mantener la calma, manteniendo su fachada de amiga fiel y confiada. A medida que la noche avanzaba, Carla comenzó a hablar de su relación con Tomás en términos vagos y ambiguos. Sofía notó que su amiga evitaba mencionar ciertos detalles o momentos que podrían delatar su verdadera relación con él, lo cual confirmaba la manipulación de la que tanto su hermano como Alejandro estaban siendo objeto. Sofía, consciente de que estaba cada vez más cerca de desentrañar el alcance de la red de engaños de Carla, decidió hacer una pregunta aparentemente inocente, algo que pudiera desconcertarla. ¿Y qué piensas de Alejandro? Lo he notado muy extraño últimamente. La respuesta de Carla, un cambio abrupto en su expresión, fue suficiente para que Sofía supiera que su amiga estaba ocultando mucho más de lo que había imaginado. Tras la cena, Sofía decidió poner en marcha la siguiente fase de su plan. Usando las conexiones que había forjado en el mundo empresarial, contrató a un investigador privado que se encargara de seguir a Carla y Alejandro, recabando pruebas suficientes que pudieran servirle en el futuro. Sofía no solo quería desenmascararlos, sino también asegurarse de que la verdad quedara documentada de forma irrefutable. A medida que recibía los primeros informes, confirmando los encuentros secretos entre los amantes, su determinación crecía. Sin embargo, el investigador también reveló una nueva pista que cambiaría de nuevo el rumbo de su venganza. El investigador le informó que Carla, además de su relación con Alejandro, había estado viendo a un tercer hombre. Esta información desconcertó a Sofía, pues no entendía cómo Carla podía mantener tantas mentiras al mismo tiempo y lograr que nadie sospechara de ella. Intrigada, decidió profundizar en la identidad de este tercer hombre, convencida de que esta pieza podría ser fundamental en su plan. ¿Quién era este nuevo amante y hasta qué punto estaba involucrado en las mentiras de Carla? Sofía se sorprendió al descubrir que el tercer hombre era un alto ejecutivo de una de las empresas rivales de Alejandro. La posibilidad de que Carla no solo estuviera jugando con sus relaciones personales, sino que también tuviera un interés en los negocios de Alejandro, hizo que Sofía reconsiderara el alcance de su plan. Ahora, el asunto no solo se trataba de una traición amorosa, sino que podía haber intenciones ocultas relacionadas con el espionaje corporativo.
Esta nueva pieza en el rompecabezas le dio a Sofía una idea: usar esta información para poner a Carla y Alejandro en una situación de peligro, comprometiendo su relación y su futuro. Decidida a obtener aún más pruebas, Sofía ideó una forma de acceder a los correos electrónicos y archivos privados de Alejandro, sospechando que podría encontrar detalles comprometedores sobre su relación con Carla o alguna conexión con la empresa rival. Para su sorpresa, encontró varios correos en los que Alejandro le enviaba información confidencial a Carla, información que, de llegar a manos equivocadas, podría destruir su negocio. Era claro que Alejandro estaba bajo el control de Carla y que ella lo manipulaba para obtener información valiosa. Este descubrimiento le brindó a Sofía una ventaja que no había anticipado. Con los correos en su poder, Sofía empezó a considerar cómo utilizarlos para exponer a ambos sin comprometer su posición. Sabía que una exposición pública de estos datos podría resultar en un escándalo que afectaría tanto a Alejandro como a Carla, pero necesitaba asegurarse de que las consecuencias fueran devastadoras para ellos sin perjudicar sus propios intereses. Mientras evaluaba sus opciones, decidió contactar discretamente a algunos de los ejecutivos de la empresa rival para ver si ellos tenían conocimiento de las acciones de Carla. La respuesta que obtuvo la dejó perpleja: los ejecutivos estaban al tanto de Carla y la consideraban una aliada estratégica en sus operaciones. Con esta revelación, Sofía entendió que Carla estaba jugando en un nivel mucho más alto de lo que había pensado inicialmente. No era solo una amante manipuladora, sino una mujer que sabía cómo moverse en el mundo de los negocios para obtener lo que quería. Su relación con Alejandro parecía ser solo una parte de un plan más amplio, uno que involucraba espionaje corporativo y traiciones que afectaban tanto a Sofía como a la propia empresa de su esposo. La traición, en este caso, era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado, y el deseo de venganza en Sofía crecía con cada nuevo descubrimiento. La siguiente jugada de Sofía fue desarrollar una estrategia que no solo desbaratara el plan de Carla, sino que la dejara completamente expuesta y sin salida. Decidió que la mejor manera de hacerlo era utilizando su posición en el negocio familiar y su cercanía con algunos de los socios de Alejandro. Organizó una serie de reuniones en las que, de forma sutil, dejó entrever que alguien en la compañía podría estar filtrando información confidencial. Sabía que los rumores llegarían rápidamente a Alejandro, sembrando dudas en su mente. Mientras tanto, preparó un plan para que la responsabilidad de las filtraciones recayera directamente sobre Carla. Aprovechando la información de los correos electrónicos que había obtenido, Sofía decidió filtrar selectivamente algunos detalles clave a sus contactos en la prensa, asegurándose de que estos apuntaran hacia Carla sin revelar su propia participación. La prensa, siempre en busca de escándalos, comenzó a interesarse en la historia. Los primeros artículos sugirieron que un importante ejecutivo estaba colaborando en secreto con una empresa rival. Alejandro, al leer las noticias, comenzó a preocuparse, sin saber que todo formaba parte de una red tejida cuidadosamente por Sofía. Ahora, Carla se encontraba en una posición vulnerable, y cualquier paso en falso podría llevarla a la ruina. Mientras los rumores creaban tensiones entre Alejandro y Carla, Sofía se dispuso a incrementar la presión. Aprovechando una conversación en la que Alejandro expresaba su preocupación por la situación de la empresa, Sofía insinuó que alguien cercano a él podría estar involucrado en las filtraciones. Esto despertó las sospechas de Alejandro, quien, ya en estado de alerta por la reciente cobertura mediática, comenzó a observar a Carla con recelo. A Sofía le resultaba fascinante ver cómo su marido, que antes confiaba ciegamente en su amante, ahora empezaba a dudar de ella. Carla, sin saberlo, estaba cayendo poco a poco en la trampa. Aprovechando la creciente tensión entre ambos, Sofía decidió dar el siguiente paso: convocó una reunión de emergencia en la empresa para discutir la situación. Ante la presencia de varios altos ejecutivos, presentó los correos electrónicos comprometedores de Alejandro y Carla, sugiriendo que alguien podría estar poniendo en peligro la empresa. No mencionó nombres, pero dejó claro que había fuertes sospechas de que el enemigo estaba dentro de su círculo más cercano. Carla, quien también estaba presente en la reunión, no pudo ocultar su nerviosismo. Alejandro, por su parte, comenzó a mostrar signos de preocupación y frustración, sintiéndose traicionado. Con la tensión en su punto álgido, Sofía aprovechó para organizar una segunda reunión privada con algunos de los socios más antiguos de la empresa, a quienes insinuó que el bienestar de la compañía estaba en riesgo por causa de personas ajenas que habían ganado demasiada influencia. Aunque no mencionó explícitamente a Carla, sus palabras fueron suficientes para plantar la semilla de la sospecha. Los socios, preocupados por la situación,
comenzaron a investigar por su cuenta, descubriendo cada vez más pruebas de que algo oscuro estaba ocurriendo. Carla, mientras tanto, empezó a notar cómo el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más hostil. Incapaz de soportar la creciente presión, Carla decidió confrontar a Alejandro, exigiéndole explicaciones sobre los rumores y las sospechas que la señalaban. Alejandro, ya consumido por la duda y el miedo, no supo qué responder. La relación entre ambos comenzó a desmoronarse, y las tensiones que antes habían sido ocultas en el ámbito privado ahora eran evidentes para todos en la empresa. Sofía, observando desde las sombras, disfrutaba al ver cómo la confianza que habían compartido se convertía en desconfianza y reproches. Para ella, esto no era más que el inicio de la caída de ambos. Decidida a llevar el plan al siguiente nivel, Sofía comenzó a reunir pruebas adicionales de la relación entre Carla y Tomás. Su objetivo era claro: exponer a Carla no solo ante Alejandro, sino también ante su propio hermano. Usando los servicios del investigador privado, logró obtener fotografías y registros de llamadas que confirmaban los encuentros entre ambos. Estas pruebas, combinadas con los rumores de espionaje corporativo, representaban una amenaza insuperable para Carla. Sofía se preparaba para mostrarle a su hermano la verdad de la peor forma posible, consciente de que esto destrozaría su relación con Carla. Una tarde, Sofía invitó a Tomás a su casa bajo el pretexto de una conversación familiar importante. Esperó el momento adecuado para mostrarle las fotos de Carla y Alejandro, así como las evidencias de los encuentros clandestinos de su amiga con el hombre de la empresa rival. Tomás, incrédulo al principio, observaba en silencio cada prueba que Sofía le mostraba, incapaz de procesar la traición que estaba descubriendo. Para él, Carla era alguien especial, y aceptar que había estado jugando con él desde el principio resultaba devastador. Sofía, aunque compadecida por el dolor de su hermano, sabía que esto era necesario. Tras la devastadora conversación, Tomás decidió confrontar a Carla directamente. La citó en un lugar apartado, decidido a obtener respuestas. Carla, al darse cuenta de que todo había salido a la luz, intentó negar las acusaciones y manipular a Tomás, pero él ya no era el mismo hombre ciego que la había idolatrado. En lugar de responder a sus excusas, Tomás le mostró las pruebas que Sofía le había proporcionado. Con cada evidencia, Carla se fue quedando sin palabras, y en sus ojos se reflejó el miedo de una persona acorralada. Ahora sabía que su red de mentiras había llegado a un punto sin retorno. La caída de Carla se hizo evidente no solo en su relación con Alejandro y Tomás, sino también en el ámbito profesional. Los socios de la empresa, al enterarse de sus acciones y sus alianzas secretas, decidieron tomar cartas en el asunto, ordenando una auditoría interna para asegurarse de que toda la información había sido protegida. La reputación de Carla se fue desmoronando a medida que las investigaciones avanzaban. Mientras tanto, Alejandro, desorientado por la pérdida de confianza y su deteriorada imagen pública, se encontraba cada vez más solo. Sofía, satisfecha por el éxito de su plan, sabía que todavía le quedaba un último movimiento por hacer. Aprovechando la confusión, Sofía preparó una reunión final con Alejandro en la que planeaba mostrarle todas las pruebas de sus traiciones. En un encuentro frío y calculado, le mostró los correos electrónicos, las fotos y los testimonios que confirmaban su relación con Carla y su implicación en el espionaje corporativo. Alejandro, atrapado y sin argumentos, intentó disculparse, pero Sofía ya no buscaba explicaciones. Con una voz firme y segura, le hizo entender que su traición era imperdonable y que debía enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Alejandro, derrotado, comenzó a comprender que había perdido todo lo que alguna vez valoró. Con Alejandro fuera del negocio y Carla sin apoyo ni credibilidad, Sofía decidió cerrar el ciclo y asegurar su posición en la empresa. Los socios, agradecidos por su intervención y su firmeza para proteger la compañía, la respaldaron como líder absoluta. A pesar de las dificultades emocionales que había enfrentado, Sofía había demostrado ser una empresaria de gran fortaleza, capaz de hacer frente a las traiciones y a las manipulaciones con inteligencia y determinación. La empresa, bajo su liderazgo, comenzó a prosperar, y Sofía, por fin, podía empezar a reconstruir su vida y su entorno, libre de los engaños y las mentiras de quienes alguna vez fueron cercanos. Ahora que Sofía había recuperado el control total de su vida profesional y personal, empezó a enfrentar el vacío emocional que había dejado toda esta situación. La traición de Alejandro y Carla no solo había golpeado su confianza, sino que también había despertado en ella una profunda desconfianza hacia quienes la rodeaban. A pesar de haber triunfado, se sentía sola, como si la victoria hubiese tenido un costo altísimo.
No obstante, decidió que no se permitiría derrumbarse, ahora tenía que encontrar una forma de sanar y redescubrir lo que realmente quería para sí misma. En un esfuerzo por reconstruir su vida, Sofía comenzó a rodearse de nuevos aliados y amigos, personas que nada tuvieran que ver con el mundo de Carla o Alejandro. Poco a poco, fue encontrando en estas relaciones un nuevo sentido de pertenencia y confianza, algo que había perdido hace tiempo. Sin embargo, el miedo a ser traicionada nuevamente siempre rondaba en su mente. Cada vez que conocía a alguien, su primer impulso era protegerse, evitar abrirse demasiado. Sofía sabía que si quería realmente avanzar, tendría que enfrentar esos temores y encontrar la forma de confiar otra vez. Decidida a no dejar que el dolor la definiera, Sofía se involucró en proyectos que antes no había tenido tiempo de explorar. Comenzó a asistir a conferencias y a colaborar en causas filantrópicas. Uno de estos proyectos fue la creación de una fundación para ayudar a mujeres emprendedoras, brindándoles recursos y herramientas para fortalecer sus propios negocios. Este proyecto, que inicialmente solo era una forma de distraerse, se convirtió en una fuente de propósito y satisfacción. A través de él, Sofía se reencontró con su pasión y se recordó a sí misma la importancia de empoderar a otras mujeres para evitar que enfrentaran situaciones similares a la suya. En una de las reuniones de su fundación, Sofía conoció a una joven empresaria que le recordó a su propia versión más joven. Esta mujer le contó una historia de traición y manipulación similar a la que ella misma había experimentado, lo cual generó un profundo vínculo entre ambas. Sofía, tocada por el coraje de esta mujer y su deseo de salir adelante, decidió convertirse en su mentora. Al compartir sus propios aprendizajes y su historia, Sofía comenzó a sanar una parte de su propia herida. Este proceso de mentoría la ayudó a comprender que su experiencia no era solo una tragedia, sino una oportunidad para crecer y ayudar a otros a crecer también. Sin embargo, el pasado parecía perseguirla, y en medio de este proceso de sanación, reaparecieron rumores sobre Carla, quien al parecer estaba tratando de rehacer su vida en otro lugar. Esta noticia despertó en Sofía sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía que ya había cerrado ese capítulo, por otro, temía que Carla intentara alguna venganza o represalia. Sabía que alguien como Carla no dejaría las cosas así de fácil. Aunque le desagradaba pensar que aún debía estar alerta, comprendió que la mejor manera de protegerse era seguir adelante sin mirar atrás, con la certeza de que su vida ahora era mucho más fuerte. Alejandro, por su parte, no tuvo la misma suerte de rehacer su vida tan rápidamente. Tras el escándalo, había perdido el respeto y la confianza de aquellos a quienes alguna vez consideró aliados. Desempleado y desprestigiado, intentó contactarse con Sofía, buscando una forma de redimirse y explicarse. Pero Sofía, luego de reflexionar profundamente, decidió que no tenía nada más que escuchar de él. Entendió que Alejandro había sido un capítulo necesario en su vida, pero uno que no quería revivir. Su decisión de ignorarlo fue una declaración de independencia y de su deseo de cerrar definitivamente esa etapa. A pesar de sus esfuerzos por rehacer su vida y su nueva red de apoyo, Sofía aún encontraba ciertos momentos de soledad en los que se preguntaba cómo hubiera sido todo si no hubiese sufrido esa traición. Pero cada vez que estos pensamientos aparecían, recordaba su fortaleza y la lección de que nadie tenía el poder de definir su vida más que ella misma. Con el tiempo, estos momentos de duda fueron disminuyendo y fueron reemplazados por una creciente paz interior. Sofía había aprendido a estar en paz con el pasado y a ver su vida como un camino lleno de enseñanzas. La fundación creció exponencialmente, y su éxito la llevó a convertirse en un referente nacional. Sofía, como fundadora y figura pública, era reconocida por su resiliencia y por su capacidad para transformar el dolor en acción positiva. Las historias de las mujeres que ayudaba eran testimonio de que su experiencia había generado un impacto mucho más allá de su propia vida. En cada discurso y en cada evento, compartía su historia sin vergüenza, mostrando cómo una experiencia tan devastadora la había hecho más fuerte. Este reconocimiento público no solo sanaba sus heridas, sino que le daba un propósito renovado. En una conferencia internacional, Sofía fue invitada a hablar sobre su experiencia personal. Allí, compartió los detalles de su traición y del camino que la llevó a transformar su vida. El impacto de su discurso fue tal que muchas personas de diferentes países se le acercaron, agradeciéndole por su valentía y honestidad. Esta respuesta fue una validación de que, después de todo, el camino que había elegido era el correcto. Sofía sintió en ese momento que había encontrado su verdadera misión: inspirar a otros a superar las adversidades y a construir una vida desde la fortaleza interna. Con el paso del tiempo, Sofía comenzó a considerar la posibilidad de abrirse nuevamente al amor.
Aunque el recuerdo de Alejandro aún estaba presente, se dio cuenta de que no quería permitir que esa relación fallida definiera su futuro. Lentamente, empezó a darse la oportunidad de conocer a nuevas personas y explorar la posibilidad de una nueva relación. En este proceso, aprendió a establecer límites claros y a reconocer señales de alerta, cualidades que antes había ignorado. Su experiencia la había hecho más sabia, y ahora estaba decidida a no repetir los errores del pasado. Durante una cena con viejos amigos, conoció a un hombre llamado Javier, quien, como ella, había atravesado experiencias difíciles en su vida. La conexión entre ellos fue inmediata, y poco a poco, se fueron conociendo a un nivel profundo y sincero. Javier le mostró un lado de la vida que Sofía había olvidado en su dolor, recordándole que el amor verdadero no se construye sobre secretos o mentiras. Aunque el miedo al fracaso seguía presente, Sofía decidió darse una oportunidad, confiando en que el tiempo y las experiencias vividas le habían enseñado a elegir mejor. A medida que su relación con Javier avanzaba, Sofía comenzó a entender que esta nueva etapa era diferente, que el amor que ahora experimentaba era producto de su crecimiento personal y su fortaleza. A su lado, pudo encontrar la paz y la seguridad que alguna vez creyó perdidas. Javier, quien siempre apoyaba sus proyectos y su independencia, se convirtió en su compañero, un verdadero amigo en quien podía confiar sin reservas. Juntos, ambos construyeron una relación basada en el respeto y la autenticidad, una relación en la que Sofía se sentía verdaderamente libre. Finalmente, Sofía comprendió que la verdadera venganza no era destruir a aquellos que le habían hecho daño, sino reconstruirse a sí misma desde el amor y la fortaleza. La vida le había dado una segunda oportunidad, y ella la había aprovechado para convertirse en una versión mejorada de sí misma. Alejandro y Carla quedaron en el pasado, como sombras de una época de dolor, mientras Sofía caminaba hacia un futuro brillante, llena de esperanza, con una historia de resiliencia y amor propio que inspiraría a muchos más en su camino. ¿Te imaginas poder transformar el dolor en una fuerza que impulse tu éxito? La historia de Sofía es un recordatorio de que, sin importar cuán difícil sea el golpe, siempre tenemos la capacidad de reconstruirnos, de emerger más fuertes y seguros. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición? ¿Te rendirías o lo usarías como un motor para cambiar tu vida? ¿A qué te aferrarías para no perderte en el camino? Es momento de que mires hacia adentro y te preguntes, ¿estás tomando el control de tu vida o permites que las circunstancias te definan? ¿Hasta cuándo vas a dejar que el miedo al cambio te impida avanzar? Piensa en lo que realmente mereces y toma hoy esa primera decisión para acercarte a tus sueños y a la vida que deseas. Si estás listo para continuar este viaje de autodescubrimiento y crecimiento, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguiremos compartiendo herramientas, historias y estrategias para que tú también puedas construir una vida extraordinaria. El cambio comienza ahora, y quiero acompañarte en cada paso.